buenas, un día más, bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre las ranas flechas, en concreto las dendrobates. Hablaremos sobre las dendrobates azureus y sobre las dendrobates leucomelas, que son las que tenemos nosotros. Y estaremos encantados de daros consejos y trucos a la hora de mantenerlas, reproducirlas, etc. Bueno, en este terrario, o mejor dicho, paludario, tenemos ejemplares tanto de leucomelas como azureus. Sé que hay mucha gente que le gusta tener solamente un tipo de dendrobates en el paludario o terrario. Nosotros hemos optado por tener dendrobates leucomelas y dendrobates azureus, ya que es un terrario bastante grande. No hay ningún problema de que ocupen el territorio unas de otras. Tiene bastantes alturas, es decir, que ellos pueden estar en distintas zonas del terrario. A las leucomelas les gusta mucho poder trepar, poder tener distintas alturas. De este modo garantizamos que no se molesten y que al final, como son territoriales, les gusta tener las zonas territoriales, pues que puedan tener esa amplitud de espacio y de movimiento. Nosotros tenemos ahora mismo un grupo de 4 leucomelas. El motivo del que tengamos 4 leucomelas es porque al final, como son más tímidas, necesitan a lo mejor un poquito más de seguridad, pues es bueno mantenerlas en grupos. Las azureos, en contrario, la verdad que son bastante más activas, pueden incluso poder quitarles parte del alimento de las leucomelas porque son bastante más voraces. Entonces es recomendable pues, tener una pareja solo, una pareja suficiente. Máximo sería, por ejemplo, un macho y 2 hembras. Pero las hembras también tienen tendencia a ser agresivas unas con otras. Entonces al final yo os recomiendo que para azureos, por ejemplo, tener una pareja, como nosotros, y leucomelas, pues puedes tener grupos de 4, 5, 6 leucomelas en función del espacio que tengan. Les gusta mucho lo que son las ramas, les gusta mucho poder moverse por todo el terrario y poder trepar, como os he comentado antes, sobre todo porque vais a ver que cada una tiene un poco su zona asignada. Es muy importante que cuenten con escondites y que puedan esconderse cuando ellos lo necesiten. Son ranas que al final son tímidas, les gusta poder cobijarse o refugiarse en sus cuevas. Vais a ver que cada una va a tener tendencia luego de esconderse en una cueva concreta. Nosotros lo que hacemos es ponemos placas de Petri y encima de las placas de Petri ponemos un coco con una abertura. El tema de las placas de Petri os lo comentaré un poquito más adelante. Pero lo importante es eso, que tengan distintos sitios donde poder esconderse y sentirse seguras. Al fin y al cabo son ranas que van a permanecer bastante tiempo cubiertas o protegidas, sobre todo cuando son más juveniles. Y las azureas, al contrario, vais a ver que son bastante más activas, están siempre visibles, incluso si os ven acercaros van a rápidamente a ver si les vais a echar de comer. Las leucomelas al contrario, las leucomelas son bastante más tímidas, en cuanto nos acerquemos puede que se escondan, aunque lógicamente cada animal tiene un poco su comportamiento. Bueno, llegados hasta aquí os voy a hablar un poquito de generalidades. Pues como la mayoría sabéis, son ranas diurnas, es decir, que están activas durante el día, no son ranas que tengan su actividad nocturna, así que las podemos disfrutar durante todo el día del terrario. Son ranas que se rigen prioritariamente por la vista, es decir, vais a ver que cuando el alimento está en movimiento, ellas realmente van a seguir y van a depredarlo, pero si el alimento se queda quieto, ellas también, o sea, de repente no tienen sensación de tener que depredar. Quiere decirse que necesitan ese movimiento, no van a alimentarse nunca de presas muertas. Por el contrario, el olfato, pues la verdad que no es un órgano que lo tengan muy desarrollado, no utilizan el olfato para depredar ni para cazar. El sentido del olfato lo tienen localizado en las fosas nasales, en concreto es el órgano de Jacobson, pero realmente, como os comento, parece tener un papel bastante secundario. Sirve únicamente para identificar las presas que las ranas ya tienen en la boca. Bueno, y me gustaría centrarme un poquito más en las dendrobates azureus. Son originarias de Surinam, situadas cerca de la frontera de Brasil con la Guayana Francesa. Ahí las ranas viven en los restos de pluriselva de la sabana de Sipaliwini, cerca de Nikeri. Se las suele encontrar, o mejor dicho, se las encuentra siempre cerca de los arroyos. Les gusta mucho estar cerca de los arroyos con rocas, etc. Por lo tanto, yo me decanté por tener un paludario, ya que de esta forma podemos garantizar que realmente se sientan como en casa. Sobre la talla del dimorfismo sexual, las hembras pueden alcanzar más o menos una talla de unos 45 milímetros, mientras que los machos no llegan a alcanzar los 40 milímetros. El principal carácter distintivo son los discos adhesivos de los dedos 2, 3 y 4, que los machos adultos son más o menos un tercio mayores que el de las hembras. La descripción del color es de fondo azul oscuro muy intenso, que también cubre la garganta, y por la parte superior un azul más clarito salpicados de manchas o motas negras. Bueno, pues llegado a este punto os quiero comentar un poco la alimentación.
Toda la alimentación que vamos a ofrecerles va a ser de talla pequeña, sobre todo drosófila, gorgojo y colémbolo. El colémbolo lo utilizamos más cuando son crías y lo veremos poco a poco pasando a presas un poquito más grandes. También se les puede ofrecer de vez en cuando microgrillo, aunque las leucomelas no van a aceptar, y las azureus puntualmente, a lo mejor sí pueden hacerles caso. Suplementos. Es muy importante darles suplementos. Tampoco abusar de ellos, pero sí darlo cada poco. De esta forma te garantizaremos de que nuestros animales pues, estén sanos y no tengan ninguna falta de alimentación o carencia de nutrientes. Por ello, siempre es bueno, a lo mejor a la semana 1 o 2 veces, administrarles un suplemento vitamínico. Como os comentaba, las azureos son bastante voraces, son bastante activas, van a estar siempre, la verdad, que en movimiento. Son las primeras que vais a ver en el terrario. Son también las primeras que van a estar pendientes de vosotros. En cuanto os vean rápidamente van a querer acercarse y ver si les vais a dar de comer. Por lo que para garantizar que las leucomelas estén bien alimentadas y no empiecen a adelgazar demasiado, o que no se vea alguna característica de que está enfermando por falta de alimentación, tendremos que estar bastante pendientes de que no deprede todos los azureos. Entonces esparciremos alimento por distintas zonas del terrario para que todas en sus zonas puedan adquirirlo. Y además de esto os voy a dar un consejo. Es un consejo de cómo alimentarlas. Nosotros utilizamos plátano. ¿Cómo utilizamos el plátano? Yo en mi caso hay gente que utiliza placas Petri, pero a mí me gusta pinchar el plátano en un palillo y ese plátano lo pongo en el terrario. Vais a ver cómo en cuestión de segundos el plátano se llena de drosófila y las ranas tienen la garantía de encontrar siempre en esa zona la alimentación. Entonces no tendremos problemas de que las azureos se alimenten y dejen a las leucomelas con falta de alimentación, porque realmente siempre habrá un punto donde ellas van a encontrar alimento. Por eso utilizamos siempre el plátano. ¿Por qué no lo pongo en placas Petri? Porque tengo una experiencia cuando está en placas Petri, como pase 1 o 2 días, rápidamente, como no estemos pendientes, nos va a salir moho, porque la saturación de humedad que tienen estos terreros es muy grande. Entonces al final lo que vamos a hacer es ponerlo en un palillo, de esa forma a lo mejor a los 2 o 3 días tendremos que retirarlo y poner uno nuevo, pero nos va a durar un poquito más y no tenemos el riesgo de que rápidamente nos salga moho en el terrario. Por eso no uso placas Petri. Las placas Petri las uso solamente para lo que sería la reproducción o donde van a poner depositar las puestas. Lo bueno de hacer lo del plátano no solamente nos sirve para que las ranas se encuentren rápidamente el alimento y sepan más o menos o acostumbrarlas siempre a un sitio donde seguramente hay alimento. También es porque mientras que tengamos el plátano ahí puesto y las moscas estén alimentándose del plátano, pues estamos garantizando que luego nuestras ranas al ingerir estas mosquitas también están ingiriendo parte del plátano. De esta forma estarán adquiriendo también nutrientes y vitaminas. Pues como veis, si lo hacemos bien, tendremos un terrario comunitario en el que se llevan bastante bien, están todas bien alimentadas y no habrá ninguna disputa ni ningún problema. Me gustaría hablaros de la iluminación. En la iluminación utilizo un spot de 5.0, pero lo reciclo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hago es utilizar spots de otros terrarios que ya llevan un año puesto. De esta forma me garantiza que la radiación que van a recibir las ranas no va a ser perjudicial. Y además utilizaremos un spot LED growing, que realmente es para que las plantas crezcan bien y haya luminosidad en el terrario. El motivo de utilizar los spots 5.0 reciclados es porque evitaremos que las ranas reciban quemaduras solares. A veces pensamos que lo que tienen en la parte de la espalda son bacterias y por eso tienen esas manchas de que hayan cogido una infección, y en realidad lo que tienen son quemaduras solares o quemaduras por la radiación excesiva. Bueno, aquí, como veis, está la hembra justamente desobando, o sea, está colocando los huevos. Van a utilizar nuevamente carretes o incluso placas Petri, pero a las leucomelas les gusta mucho hacer en las partes altas del terrario. Como en este caso los carretes los tenían en la parte baja, lo que han hecho es buscarse una bromelia, que también les gusta bastante. Para estimular que la hembra realice la puesta, el macho vais a ver que durante unos días va a estar cantando. El canto del macho se podría asemejar al canto de un canario. La verdad que yo que también tengo canarios, pues las primeras veces que escuchaba a la leucomela, pues me iba corriendo a ver, digo, ¿están cantando los canarios? Y resulta que no, que lo que estaban cantando eran las leucomelas. Entonces, los que nunca han tenido dendrobates, en este caso leucomelas, pues la verdad que sorprende el canto que tienen, porque no es croar como una rana, sino que realmente tienen un canto bastante melodioso. El caso, que cantan para atraer a la hembra, la estimulan a la hembra de esta forma y la hembra, si realmente está preparada para depositar la puesta,
el macho pues estará observando cómo y dónde depositan la puesta. El macho estará vigilando desde abajo cómo la hembra deposita la puesta, y una vez que la hembra haya realizado la puesta, aparecerá el rol del macho. En este caso, el rol del macho es meramente fecundar los huevos. La hembra depositará entre 2 y 8 huevos, y entonces, en cuanto ya se vaya, el macho subirá y empezará a fecundar la puesta que ha realizado la hembra. Os hago un pequeño resumen de la reproducción, aunque lo hemos comentado, pero un pequeño resumen. El macho estimula a la hembra subirá, depositará los huevos, y una vez que la hembra ha depositado los huevos, el macho subirá para fecundar todos los huevos de uno en uno. Hay dos formas de sacar la puesta adelante. Una sería dentro del terrario y la otra fuera del terrario. Cuando la hacemos dentro del terrario, me refiero a dejar la puesta tal cual donde las ranas la hayan depositado. Aunque es verdad que al dejarla puesta en su sitio tenemos los riesgos de que los padres no se ocupen de la puesta y no los mantengan hidratados, o de que incluso puedan llegar a depredarlos, porque algunas leucomelas son capaces de comerse sus propias puestas. Cuando lo hacemos en placas Petri, o sea, en el exterior del terrario, tenemos la garantía de que nosotros controlaremos la evolución. Veremos cómo poco a poco mantendremos hidratadas las placas y los renacuajos irán desarrollando en las placas. No quiero entrar mucho en este apartado de cría porque me gustaría hacer más adelante un vídeo más específico, con más información y con más consejos para sacar una puesta adelante. Entonces, en este vídeo nos vamos a centrar, como os digo, en el terrario y en las ranas y un poquito sus necesidades. Pero os prometo que más adelante hago un vídeo específico de cómo sacar las puestas adelante. Bueno, antes he entrado en detalle de los azureos, pues no he entrado en detalle de las leucomelas, por tanto os lo debo. Esta especie vive en Venezuela y se encuentra en zonas incluso de entre 50 hasta 1000 metros de altura. Suelen estar en el sur de Orinoco y la frontera brasileña. Y es una rana de costumbres terrestres, que lo mismo puede habitar los bosques de las regiones bajas como la pluriselva de montaña. Respecto a la talla y el dimorfismo sexual, pues las hembras alcanzan una talla máxima de unos 38 milímetros, mientras que los machos están entre los 2 y 3 milímetros máximo. Son más pequeños. Los discos adhesivos de los dedos 2, 3 y 4 nuevamente son mayores en los machos. La descripción sobre la base del color, pues es un color negro mate que destacan unas franjas onduladas de color amarillo anaranjado, que incluso en algunas subespecies puede tener tonos de color un poco verdes. Bueno, y pasaremos a hablar de los requisitos del terrario. En este caso estamos hablando de un paludario, ya que consta de cascadas y zonas acuáticas con peces. De este modo hemos intentado recrear fielmente el hábitat de las azureus y las leucomelas. En los rangos de temperatura, humedad y fotoperiodo, pues tendremos que simular dos estaciones muy marcadas. La estación fría, que tendremos menos temperaturas y menor humedad, con un fotoperiodo de 9 a 10 horas, una temperatura de entre los 22 y 24 y una humedad del 50 al 60%. Para la estación caliente tendremos mayor temperatura y mayor humedad. Tendremos un rango de luminosidad de entre 12 y 13 horas, con una temperatura de entre 25 y 28 grados y una humedad entre el 70 y el 90%. ¿Cómo conseguiremos estos valores? Pues lo haremos a través de un sistema de lluvia artificial. Aquí sí os recomiendo que tengáis un sistema instalado de este tipo. Durante la estación fría tendremos menos frecuencia de riego, y durante la estación calurosa tendremos mayor frecuencia de riego. De esta forma podremos variar los niveles de humedad. Para los niveles de temperatura tendremos que trabajar con un termostato y un cable calefactor. Yo recomiendo cable calefactor porque lo podréis guiar mejor por las zonas que os interese elevar la temperatura. Yo además les tengo puesto en la parte acuática un calentador de acuarios. Este tipo de calentadores lo que va a hacer es que también va a haber una evaporación, entonces también va a haber más humedad en el terrario. De esta forma, durante la estación fría, como vamos a tenerlo más bajo, va a haber menos humedad, o sea, va a haber menos evaporación, y durante la estación calurosa, como vamos a subir la temperatura también del calentador de agua, lo que va a hacer es que va a haber más evaporación, es decir, va a haber más humedad ambiental. Como os comentaba, para este tipo de terrarios, en este caso paludario, sí que considero que es prácticamente 100% recomendable tener un sistema de lluvia artificial, no solamente para los dendrobates, a las ranas, sino también para las plantas. No es necesario que los terrarios estén densamente plantados. Puede incluso jugar un rol estético. Lo que sí es importante que tengáis distintas bromelias, ya que muchas ranas van a tener tendencia de refugiarse, de tener como cobijo una bromelia, o incluso de depositar la puesta en la bromelia, como nos suelen hacer a nosotros. Nosotros, a pesar de tener carretes puestos por todas partes,
pues la verdad que suelen escoger o suelen preferir ponerlo en las bromelias. Bueno, pues os comento un poquito cómo hemos hecho o desarrollado nosotros el terrario. Como veis, estamos realizando que periódicamente mejoramos la zona plantada, vamos retirando bromelias a lo mejor que se han estropeado o incluso han tenido un exceso de humedad y se han marchitado, pues las vamos reponiendo por otras bromelias. Pero lo más importante es cómo se ha hecho el terrario. Nosotros lo que tenemos es una base de poliespan. Esa base de poliespan se ha proyectado con hormigón para darle la forma y hemos hecho luego la circuitería de tubos para lo que serían las cascadas, filtro, etc. Encima de toda esa estructura hemos montado luego una arcilla, es una arcilla especial que viene como en bolitas. No es la arcilla típica arlita que flota si la pones, es una arcilla muy densa, es decir, parece barro. Encima de esa arcilla luego hemos puesto el sustrato, hay distintos sustratos que puedes utilizar. Luego tenéis que tener en cuenta que en función del sustrato que añadáis, pues vais a tener el agua más teñida o menos teñida, porque al final tiene taninos. Nosotros hemos utilizado fibra de coco, pero también hemos utilizado en otras veces una fibra que es complicado de encontrar hoy en día porque se saca de un tipo de lecho. Este lecho, a lo mejor lo conocéis o suena, se llama Xaxim, ¿de acuerdo? Entonces es un tipo de lecho que ya cada vez se utiliza menos o porque la verdad que se han protegido este tipo de lechos. Y yo sí lo he utilizado, pero tampoco os creéis que va a esporar o va a sacar gran cantidad de microplantas como dicen. Es bastante complicado. Se puede llegar a hacerlo, pero es complicado. Es más fácil, por ejemplo, que si veis el tutorial del vídeo de musgos que os dejé, es más fácil cómo se puede reproducir a través de un tipo de musgo, hacer que crezcan todos estos filamentos, todas estas fibras, como veis aquí, que al final con el tiempo acaban cubriendo todo el terrario. Este terrario está madurando porque nosotros en un momento dado desmontamos el terrario entero y lo vamos a montar, entonces está otra vez madurando. Nosotros en primera vez cuando hicimos el terrario lo dejamos madurar casi unos 6 meses hasta que introducimos las ranas. Ya era este terrario, ya estaba prácticamente madurado, pero es verdad que retiramos toda la base y volvimos a volver a formarlo. Este terrario ahora mismo tiene una madurez de unos 5 meses así aproximadamente. Ya veréis cómo con el tiempo estos terrarios al final llegan a madurar de tal forma que quedan muy muy bonitos. Como veis, en la parte inferior tenemos la parte acuática. A mí es algo que me gusta bastante. De este modo hemos podido aprovechar un terrario y hemos hecho dos ambientes. Nosotros también más adelante os enseñaré algún vídeo de acuarios plantados que hacemos, pero en este caso me gustó la idea de poder combinarlo y de esta forma lo hicimos así. Os habréis fijado a lo largo de todo el vídeo que en el fondo tenemos una luminosidad de un aspecto rosáceo. Esto realmente es de un spot growing que tenemos puesto ahora mismo, que es para favorecer el crecimiento de todas las plantas, sobre todo el musgo. Más adelante lo retiraremos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo unas pequeñas imágenes de cómo ha ido evolucionando nuestro terrario y haré más vídeos sobre el tema de renovates. Sobre todo me interesa que sepáis lo que sería la hora de desarrollar los renacuajos, ya que es bastante bonito y bastante curioso de ver. Pero como os digo, voy a hacer más vídeos de las dendrobates, así que no os preocupéis. Cualquier cosa que queráis o queráis saber, ya sabéis que me podéis escribir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis seguirnos y darle al like. Hasta luego.